Sobre cómo vivimos los adolescentes los procesos migratorios les puedo hablar yo, porque esa es la historia que me tocó vivir. Me llamo Aida Allens de Colindres y vivo en Houston, Texas. Emigré de El Salvador cuando tenía 17 años. En mi país, mi papá siempre había tenido un buen trabajo, pero un día lo perdió. Estuvo mucho tiempo buscando empleo, no encontró, y con el salario de mi mamá no alcanzaba para los gastos de la casa. Justo en 2007 a mi mamá y a mí nos salió la residencia estadounidense. Mi hermano mayor y mi papá ya la tenían. Yo entonces estaba terminando 8º grado. Mis padres creyeron que era bueno para mí venir a vivir a Estados Unidos. Así podría mejorar mi inglés y tener acceso a una educación gratuita, porque los colegios privados en El Salvador son caros. También podría tener oportunidades para ir a la universidad. Sé que lo hicieron pensando en mi futuro y en mi bien. Llegué con mi mamá a principios de noviembre de 2007 a Nueva York, porque ahí vivía mi abuela materna y ella fue quien solicitó nuestro trámite migratorio. Un mes después viajé a Naples, Florida, para instalarme con mis primos y tíos paternos. Mi mamá regresó a El Salvador para vender la casa y gestionar todo lo necesario antes de la mudanza definitiva. Mi papá no perdía la fe de conseguir trabajo. En el fondo, ellos no estaban convencidos de emigrar. Nunca crecí con esa idea en casa. Ellos tenían sus trabajos y nosotros teníamos lo necesario. Siempre hay problemas, ¿verdad? Pero en general vivíamos tranquilos. Creo que para ellos fue muy duro salir del país, ya no tan jóvenes, a empezar de cero. Ahora que soy adulta, valoro mucho más la decisión que tomaron. Mi primera etapa en Florida fue bien fea. En el colegio no me podía comunicar bien. Yo había estudiado inglés en El Salvador, pero sentía que no me servía de nada. Me daba vergüenza hablarlo, me cohibía. Si tenía que hacer algún trámite, le pedía a mi prima que me tradujera todo. También me impactó el ambiente que había en high school. Yo venía de un colegio privado de monjas muy tranquilo y aquí había de todo, de todo. Había grupos como de tribus urbanas, emos, punks, rockeros. Y yo siempre fui bien sociable, de verdad, pero ahí me sentía como pollito comprado y no hablaba con nadie. Hasta un año después de haber llegado, comencé a tener amigos. Me acuerdo, una colombiana, una cubana, una mexicana y una peruana. Recuerdo que en 10º grado, en clase de matemática, unos muchachos me ofrecieron fumar marihuana. Yo sabía que no quería nada de eso. No quería decepcionar a mis papás. En esa época tenía un novio que vivía en El Salvador y con 16 años, lógicamente, pensaba que era el amor de mi vida. Nos comunicábamos por Messenger y correos electrónicos porque se suponía que él me iba a esperar hasta que yo regresara y que en principio sería cuando me graduara de bachiller. Pasaba horas y horas en la computadora hablando con él. Estaba realmente con el cuerpo en Florida, pero la mente y el corazón en El Salvador. No vivía la vida. Recuerdo que me sentía súper triste, lloraba un montón. Hablaba con mis papás y les decía que me quería regresar, que ya no aguantaba. Y estaba muy agradecida con mis tíos paternos por la ayuda que me estaban dando, pero no me sentía bien. Me dio un bajón emocional enorme. Mi mamá hasta llegó a considerar que volviera, de verdad, o sea, el verme tan desesperada. Pero luego volvieron a hablar conmigo y me dijeron que continuara estudiando, que resistiera, que era lo mejor para mí seguir aquí. Con el tiempo, este novio me engañó. Ahora me da risa recordarlo, pero en ese momento lo viví como un auténtico drama. No, aquello fue espantoso. Mi papá emigró a finales de 2009. Un par de meses después llegó mi mamá, ya de forma definitiva. Yo me gradué de high school, de bachillerato, en junio de 2010, cumpliendo así mi primer gran objetivo. Nos fuimos todos a vivir a Houston porque ahí vivía mi hermano mayor. Para entonces yo ya me sentía un poco más segura con mi inglés y comencé a trabajar como camarera en el mismo restaurante donde mi hermano era bartender. Mis papás empezaron a estudiar inglés porque no lo dominaban y eso redujo drásticamente sus opciones laborales. Ese primer año en Houston no pude entrar al college porque por ley hay que residir en un estado mínimo un año para demostrar que pagas impuestos y no te cobren como extranjero. Mi primera experiencia laboral no fue nada agradable en ese lugar. La gente bebía mucho y no me gustaba el ambiente que se generaba.
Para entonces yo casi tenía 20 años y estaba sumergida en una gran crisis personal, muy profunda. No estaba ni siquiera estudiando y trabajaba en algo que no me gustaba. Sé que eso es lo que vive la mayoría de gente cuando emigra, pero cuando mental y emocionalmente se es tan joven, los tiempos y los plazos se dimensionan de otra manera. Y para mí era realmente desesperante no sentir que avanzara hacia una meta, que mis expectativas se desvanecían. Además, tuve un gran choque con mis papás porque después de haber estado un tiempo separados, yo sentía que me había independizado bastante y no me sentía cómoda estando otra vez en casa de ellos, como una niña pequeña. Nunca tuve una actitud indebida, no me dio por fumar, beber, andar en drogas o en discotecas. A mí eso sinceramente nunca me ha gustado. Pero me sentía demasiado como sobreprotegida, asfixiada. Yo los comprendía por un lado, pero también quería volar y progresar. Quería hacer mi vida. Entonces tomé la decisión de mudarme a casa de una amiga. Comencé a trabajar en el sector de catering y luego en una empresa de repuestos automovilísticos, donde también mi papá empezó a trabajar. Con el tiempo mejoró mi situación laboral y me desarrollé como asistente de chef pastelera. Ahí me interesé por la cocina profesional. Sentí que podía llegar a ser chef. Averigüé en The Art Institute of Houston, pero la carrera valía $100,000 y el gobierno no da ayuda para ese centro de estudios en concreto. Mis papás me dijeron que pensara en otra cosa en la que pudiera recibir ayuda y no endeudarme demasiado. Así llegué al Houston Community College, que es más accesible económicamente. Mi sorpresa fue que, aunque tenía muy buenas notas, las materias que tenía en mi expediente no me daban el nivel de college. Se ve que por el nivel de inglés que tenía cuando llegué a la escuela, cuando emigré, me pusieron esas materias. Pero no tenían que ver con mi nivel académico real de ese entonces, sino con el dominio del idioma que tenía. Y yo no sabía nada de eso. No estuve bien asesorada y las consecuencias las vi al querer entrar a la universidad. Entonces me tocaba tomar otras clases extra para conseguir el nivel de college. Me frustré mucho. Significaba más tiempo, más dinero, pero seguí estudiando. Me acuerdo que me faltaban 4 clases más para conseguir por fin el nivel requerido cuando un día del año 2013, revisando mi Facebook, se me ocurrió darle like a la foto de un ex compañero de colegio, de Edwin. Era la foto de él con su novia, con la que al parecer tenía planes serios de boda. Y le comenté, pues, ahí me invitas a tu boda. Y fue un simple comentario, nada que tuviera algo en especial, cosas de jóvenes. Los dos teníamos 22 años. Pero a partir de ese like empezamos a comunicarnos nuevamente. Él y yo habíamos sido medio noviecitos en el colegio, como en 4º grado, de esos de manita sudada que decimos en El Salvador, un juego de niños. Cuando nos reencontramos, comenzamos a platicar más sobre nuestra vida, nuestros estudios, nuestros planes. Yo había quedado muy desencantada por el novio que me había engañado y él, un tiempo después, me contó que su novia lo había cortado. La verdad es que nuestras conversaciones nos consolaban y nos acercaron mucho. Así pasamos un buen tiempo. Un día me dijo que la próxima vez que viajara a El Salvador le avisara para quedar y tomar algo o ir al cine juntos. La verdad es que con el paso del tiempo a mí ya me empezaba a llamar la atención. Él ya me decía Chelita y esas sí ya son palabras mayores, ¿verdad? En junio de 2013 me fui de vacaciones a El Salvador. Edwin me recogió en el aeropuerto con un ramo de girasoles súper bonito y me llevó directo a comer pupusas a Olocuilta. Este bicho anda en algo, pensé yo. Y entonces todos los días nos veíamos, platicábamos, íbamos al cine, a comer. También empezamos a ir juntos a su iglesia. Yo iba solo de vacaciones unas semanas, pero amplié mi estancia a 3 meses. Pedí permiso en mi trabajo y me dijeron que sí, que me esperarían sin problema. Un día, estando frente a la fachada de la iglesia a la que íbamos, fue un 8 de agosto, me acuerdo, Edwin se arrodilló y me pidió que fuera su novia. Me dijo que yo era una mujer realmente especial para él y que quería compartir su vida conmigo. Yo acepté. Entonces los planes cambiaron. Decidí quedarme un tiempo más en el país con la idea de pasar juntos la Navidad y regresar a Estados Unidos en enero de 2014. Para conseguir algunos ingresos en mi temporada de vacaciones, trabajé un tiempo en un call center.
Él también trabajaba y estudiaba en la universidad. Y así desarrollamos un noviazgo realmente inesperado para nosotros, bueno, para todos. Pasaron varias semanas y un día amanecí con náuseas. Llevaba varios días sintiéndome rara. Empecé a ponerme muy nerviosa por lo que eso podía significar. Una amiga me acompañó a hacer la prueba de embarazo y le pedí que viera el resultado. Es positivo, me dijo, y me abrazó muy fuerte. Llamé a Edwin por teléfono en ese momento y le conté que iba a ser papá. Su reacción fue muy serena. Me dijo que me quedara tranquila y me recordó que él quería formar una familia conmigo. No pensé que fuera tan pronto, pero vamos a salir adelante juntos. Eso fue lo que me dijo. Comunicamos el embarazo a ambas familias y sí, fue un gran shock al principio, imagínense para mis papás, ¿verdad? Pues nuestras prioridades cambiaron completamente, pero con el tiempo lo comprendieron y nos apoyaron. Afortunadamente, Edwin consiguió su visado sin problemas para viajar a Estados Unidos y ambos llegamos el 4 de enero de 2014 para empezar una nueva vida. Nos casamos por lo civil el 25 de enero de ese mismo año y a los 3 meses Edwin recibió su permiso legal para trabajar. Por contactos que recibió de su iglesia, comenzó a trabajar en el área de la construcción y luego se incorporó en un pequeño periódico de la localidad especializado en anuncios clasificados y yo volví al restaurante. Al principio nos costó mucho despegar porque él apenas estaba adaptándose y yo tampoco tenía grandes estudios, no podía optar a un mejor empleo y además estaba embarazada. Nuestro hijo Santiago nació el 16 de mayo de 2014. Aunque tuve un embarazo tranquilo, el niño nació con bajo peso porque tuve problemas de placenta en las últimas semanas y nunca me lo dijeron. Solo me hicieron una ecografía de control en todo ese tiempo. La verdad es que quedé sorprendida de lo mal atendida que estuve. Menos mal que mi niño estaba sanito pese a todo. Si no, no sé qué hubiera hecho. En enero de 2015 retomé mi trabajo. Ese año también nos casamos por la iglesia en El Salvador y tuvimos la oportunidad de mudarnos a nuestra casa en Houston. Tuve la dicha de conseguir una plaza como asistente de maestra para atender a niños de prekinder de 4 años. La labor con ellos me impactó profundamente, me gustó muchísimo. Además, el centro me certificó como traductora para ayudar a madres hispanas, sobre todo de México, Guatemala y El Salvador, las que no saben inglés, para que puedan comunicarse con las maestras, para que entiendan bien cuál es la situación de sus hijos y se involucren más en su proceso educativo. Por su parte, Edwin se involucró en el negocio de los seguros. Nos empezó a ir mucho mejor económicamente. 2 años después, en junio de 2017, nació nuestro segundo hijo, Sebastián. Y así estábamos creciendo como familia y consolidándonos un poquito más financieramente, cuando en el año 2020, por la pandemia, Edwin perdió su trabajo. Teníamos muchas expectativas en ese empleo. Hasta nos habíamos mudado al área norte de Houston, donde la renta es más cara. La incertidumbre fue enorme. Pensamos de verdad que íbamos a perderlo todo. Pero fíjense que yo nunca he sido de las que se rinde fácilmente. Intenté poner el foco en cuidarnos, en salir adelante sanos y en pensar en otras opciones para avanzar con una actitud tranquila, porque pues no te queda de otra. ¿Y qué vamos a hacer en plena pandemia? Me preocupaba especialmente mi mamá, porque ella tiene una enfermedad autoinmune y era muy peligroso que se enfermara. Tuvimos que tener cuidados extra por ella para protegerla. En esa época se me ocurrió hacer un grupo en Facebook con mamás latinas residentes en el área de Spring y de Woodlands, que es la zona donde yo vivo. Y ahí he conocido a varias mamás de varios países. Con ellas nos damos apoyo, nos acompañamos, hemos hecho una comunidad. Eso de verdad es muy importante cuando uno está fuera de su tierra. Incluso he podido desarrollar una amistad muy bonita con una de ellas. Es una amistad muy especial. Compartir con estas mujeres la época dura de la pandemia hizo todo un poco más ligero y entretenido. Logramos que nuestros hijos pudieran reunirse de vez en cuando siguiendo los protocolos sugeridos, ¿verdad? Pero intentando que la vida siguiera con normalidad. También tomé un curso para hacerme formadora de Zumbini,
que es un programa para niños de 0 a 4 años que combina música, baile y herramientas educativas que aportan grandes beneficios en su desarrollo. Estuve haciéndolo aproximadamente un año. Muchas de las mamás que conocí en el grupo de Facebook fueron mis clientas y les agradezco muchísimo por haber sido mi apoyo en ese momento. Pero con las restricciones más fuertes de la pandemia tuve que dejar de hacerlo. Mientras Edwin seguía buscando trabajo, se me ocurrió que por qué no poníamos él y yo una agencia independiente de seguros. Él ya tenía su licencia y yo también la había sacado en el año 2019 y tenía ya algo de experiencia en el sector. Al principio fue todo muy abrumador, muy abrumador por todos los requisitos legales que hay que cumplir para abrir la agencia, pero teníamos mucha esperanza en el proyecto y además la realidad nos estaba empujando a esa opción porque todo era muy precario a nivel laboral. Tuvimos meses de muchísimo trabajo. Había jornadas en que me quedaba hasta como a las 9 de la noche buscando las mejores opciones para mis clientes y poder cerrar la venta y que se sintieran satisfechos con nuestros servicios. Paralelo a eso, empecé a hacer camisetas y productos personalizados. Fíjense que Edwin me había regalado una máquina Silhouette justo la Navidad previa a la pandemia. Así que después de mi trabajo durante el día con los seguros y de atender a mis hijos, en la noche y en la madrugada sacaba los pedidos que me hacían. Y una de las amigas que conocí en el grupo de Facebook me ayudó para poder comprar la máquina Heat Press, que se usa para poder pegar con más facilidad el vinilo. De verdad fue una gran bendición esta mujer porque agilizó mucho mi trabajo. Siempre le estaré muy agradecida. Les cuento que todo nuestro esfuerzo ha rendido frutos. Después de 2 años de abrir nuestra agencia, Edwin y yo nos hemos ganado un premio por ser los mejores en crecimiento y servicio al cliente con la asociación que nos guió para montar nuestra empresa. Ahora sí podemos decir que somos dueños de nuestro negocio y nos gusta mucho poder hacerlo y servir a los demás. Cuando miro atrás y veo que ya pasaron 15 años desde que salí de El Salvador, pienso que sí, que tuve una adolescencia difícil como inmigrante, como recién llegada, como nos pasa a la mayoría, pero ahora lo agradezco. Somos muy afortunados de tener a familias que nos apoyen a pesar de la distancia. Mis sueños no acaban todavía y lo que me queda por conseguir lo haré por amor a mis hijos, a mi esposo, pero sobre todo por gratitud a mis padres. Gracias a ellos hubo un antes y un después en mi vida.